220.000 muertos en casi 6 décadas, la mayoría de ellos civiles, más de 5 millones de desplazados y 25.000 desaparecidos. Esas son algunas de las cifras que arrojaron los 6 años de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia. Para analizar estos resultados y el conflicto armado en este país, nos acompaña el analista internacional de la Universidad Diego Portales, Sergio Molina. Sergio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Bien, Sergio, partamos, ya lo decíamos, es una investigación de 6 años que arrojó datos bastante decidores, ¿no es cierto? ¿De qué sirve un informe de este tipo, más aún en el contexto actual de Colombia, donde se está realizando precisamente un proceso de negociaciones entre el gobierno y las FARC para encontrar la paz? Yo creo que lo que hay que poner en alto en este informe es que por primera vez hace un recuento de la lista de horrores que es el conflicto colombiano. Uno se ha acostumbrado a, después de tantos años, a ver a Colombia, un país en el cual hay conflicto, pero cada vez se ha deshumanizado y se ha distanciado más respecto a lo que son. Y las cifras que muestra el informe quizás ponen de nuevo las atrocidades que se han cometido, que se siguen cometiendo en esa edad. Entonces yo creo que ese es su principal valor. Es un trabajo enorme, de una magnitud realmente recomendable entrar a la página web de Memoria Histórica y descargarse el informe y tratar de verlo, ver que hay 220.000 víctimas, o sea, en 50 años, civil, 80%. El 80% de ellas son civiles, o sea, está en conflicto claramente que se distancia de cualquier otro tipo de conflicto que ha habido en América Latina. En ese sentido es un caso distinto, Colombia, a lo que ha sido la violencia tradicional en las décadas 60 y 70 en América Latina. Ahora, ¿por qué el conflicto tiene prácticamente 6 décadas? ¿Por qué se ha prolongado tanto tiempo? ¿Por qué no se ha podido llegar a una solución? Hubo proceso de negociaciones 90, ¿no es cierto?, con Andrés Pastrana. ¿Por qué no se logran acuerdos? ¿Por qué es tan difícil encontrar una solución a este conflicto en Colombia? Bueno, yo creo que por sus complejidades. Recordemos que el conflicto comenzó hasta el 58, que es la época de la violencia en Colombia, en la cual hay un acuerdo entre liberales y conservadores para ver cómo, después del asesinato en el 46 de Gaitán, hay un acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder. Y a partir de eso hay todos los sectores desplazados. Esto es una guerrilla muy importante y se fundan dos grupos como son las fuerzas, como es las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que van a convertirse en el grupo armado más longevo y de más larga duración en el mundo. Yo creo que hay muchos factores para entender la violencia en Colombia, claramente la desigualdad, claramente los problemas de acceso a la democracia política, claramente los problemas de tierra. Pero es un conflicto armado. ¿Por qué no se logra ¿Por qué no hay acercamiento? Bueno, han habido acercamientos, pero ¿por qué no se logra una solución? ¿Falta de voluntad política, de diálogo? Bueno, la verdad es que es de tal complejidad que es muy difícil dar una respuesta. Ojalá hubiera una respuesta a eso, que quién falló, quién es culpable, Yo creo que en realidad se han hecho grandes esfuerzos. Hubo momentos en los cuales se llegó a una especie de empate entre las fuerzas, entre estos grupos guerrilleros, estos grupos terroristas y el Estado. Hubo una política muy fuerte del Estado para tratar que fue la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que intentó derrotar militarmente y que tuvo bastante éxito, pero sin embargo no logró resolver el tema. Y ahora el presidente Santos, que había sido ministro de Defensa del presidente Uribe, lo que intenta hacer más bien es terminar con el conflicto y para eso necesita sentarse a negociar. Hace ya varios meses que hay un proceso de negociación en curso y esperemos que esto tenga resultado. Precisamente lo que se está haciendo ahora es tratar de encontrar alternativas que permitan resolver el conflicto. Claro, desde noviembre del año pasado, ¿no es cierto?, se inició este proceso de diálogo. ¿Es el momento ya de encontrar una solución al conflicto? En Colombia hay bastante optimismo respecto de que puede tener resultados ya bastante más claros respecto de otros procesos de negociación. ¿Es el momento ya de encontrar la paz? ¿Está encaminado o puede ser que también tambalee este proceso de paz y que finalmente no se llegue a ningún tipo de solución? Incluso recordemos que el presidente Santos dijo el año pasado, tenemos 1 año de plazo para negociar y llegar a acuerdo. Si no llegamos a ningún tipo de solución, se acaban las negociaciones. Ojalá este sea el proceso. Hay elementos que nos hacen pensar que este proceso es un proceso serio,
probablemente tenga resultados que podrían ser positivos. De todas maneras, es difícil arriesgar un resultado por el momento. Sí, lo que hay el convencimiento por parte del Poder Ejecutivo colombiano de llevar adelante, en eso se juega el prestigio y el futuro político del presidente. Además, hay una serie de avances interesantes en el tema. Una de las mesas de diálogo tiene que ver con el tema de la temerario, en el cual se ha logrado algún tipo de avance. Y segundo, yo creo que hay que relevar es que hace poco se han aprobado una serie de leyes que van a permitir, que han llamado de justicia transicional, que van a permitir la reincorporación, es decir, en el supuesto de que esto sea exitoso, la reincorporación a la vida pública de quienes han participado en el conflicto armado. Estas son leyes que se aprobaron en el Congreso, pero que están en discusión. De poco tiene que haber un pronunciamiento del Tribunal Constitucional colombiano sobre si son constitucionales o no. Hay gente que dice que todos quienes participaron en el proceso en el proceso de violencia en Colombia en estas décadas, deben seguir los canales tradicionales de justicia, y lo que se ha aprobado son más bien elementos que permitan la reincorporación de esos grupos a la vida política sin los riesgos que implicaría la justicia tradicional. En eso está Colombia. Yo creo que son temas relevantes que deberíamos mirar con detalle para ver cuál va a ser el resultado de la negociación. Claro, hemos visto aquí en este proceso de paz que la mayoría de la clase política y la ciudadanía en general está respaldando, ¿no es cierto?, estos diálogos que se están realizando ahora en La Habana, pero hay un opositor bastante claro que es el expresidente Álvaro Uribe, quien ha dicho en más de una oportunidad, y lo ha dicho de manera categórica, que él rechaza de plano cualquier tipo de negociación con la FARC. ¿Por qué hay esta diferencia con el presidente Santos, que incluso Santos, recordemos, fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe? Yo creo que tiene que ver con que la actitud de Uribe es la de él piensa que tiene que haber una derrota total armada de los fuerzas por parte del Estado por sobre las FARC. Ese fue el sentido de la política de seguridad democrática, que tuvo éxito en ese momento. Creo que la sociedad colombiana en ese sentido entiende que fue un proceso que era necesario, pero que no quiere más de eso, sino más bien entrar en otra etapa, que es una etapa más bien de reconciliación. Yo creo que en ese sentido hay un desfase entre lo que él piensa políticamente y lo que está pensando la sociedad colombiana en la búsqueda más bien de paz, por supuesto, de reconciliación y de encarar el futuro más que mirar al pasado. Que en este caso yo creo que el presidente Uribe en cierto sentido puede identificarse más con el pasado que con el futuro de Colombia. En este mismo sentido, Sergio, ya la última pregunta. Las FARC finalmente se sentaron a negociar porque precisamente el presidente anterior les dio tantos golpes. Recordemos que fueron varios de sus principales líderes, ¿no es cierto?, terminaron muertos en enfrentamientos o en operativos militares que realizó el gobierno de Colombia. Se vieron tan debilitadas que ahora también se vieron obligadas a sentarse a negociar, que ya prácticamente no les queda otra alternativa, o siguen siendo aún muy poderosas. No son las FARC de antaño, por supuesto están muy disminuidas, los principales líderes. El hecho de que en todos estos años en conflicto, el hecho de que su principal leitmotiv de cualquier movimiento guerrillero en América Latina desde la década 50, 60 y 70, que defender a los pobres, haya totalmente sido tergiversado, porque es un movimiento armado en sí mismo, ligado al narcotráfico, y más bien que ha roto con cualquier lazo con la sociedad. Yo creo que hacen que esos son datos importantes para entender que quizás este es un proceso de paz exitoso. Y yo quiero relevar otra cosa, y que creo que es muy importante. Hace unos días, el presidente Santos reconoció públicamente que la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado en la violación en la violencia, en todos estos, en estas por omisión y de manera directa. Exactamente, que es muy importante además esta diferencia entre que el Estado tiene mayor responsabilidad en estas violaciones que cualquier otro participante de este proceso. Esa fue una de las recomendaciones de la Comisión de Memoria Histórica. La Comisión de Memoria Histórica hace una serie de recomendaciones, 30 en total, que son muy complejas. Y una de ellas, la más importante, es que los colombianos y todos quienes participaron en este conflicto comiencen a asumir el papel que les correspondió, y por supuesto el Estado es quien más debe hacerlo. Y el hecho de que se haya ocurrido, creo que es otra gran señal positiva de que es la sociedad colombiana, que está tratando de reconciliarse con su pasado y mirar al futuro de otra manera, ¿no? Bien, pues Sergio, se nos acabó el tiempo y gracias por habernos acompañado en la entrevista. No, a ustedes las gracias.
Bien, ahí estaba entonces la entrevista con Sergio Molina, analista internacional de la Universidad Diego Portales, donde hablamos, por supuesto, de un tema de esta parte del mundo de Latinoamérica, del tema del conflicto en Colombia, a propósito, ¿no es cierto?, de un revelador informe que salió esta semana, donde se decía que más de 220.000 personas murieron en estos casi 6 décadas de conflicto en Colombia.